y van a tener la oportunidad de pensionarse con el último salario cotizado, siempre y cuando no rebase la cantidad de 16,777 pesos. Solo a las personas que acabamos de mencionar, a todos ustedes que estén en este entendido, bajo este criterio. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Como siempre, es un gusto enorme para mí estar con ustedes, saludarlos en una plática que en este momento decidimos hacer esta plática por la insistencia de todos ustedes en cuanto al tema de si van a recibir un aumento en el mes de julio. Y quiero ser enfática en ese sentido, en quiénes son los que van a recibir a recibir un aumento en su pensión en este mes de julio. Y determinantemente, las personas, solo las personas que han cotizado a partir del 1 de julio de 1997, perteneciendo al esquema, a la ley del IMSS, ley 97, pero que iniciaron su cotización a partir de julio del 97, y las personas que pertenecen al ISSSTE y que empezaron a cotizar a partir del 2007 y que tengan la edad de 65 años. Esas son las personas que van a recibir un aumento, podríamos decir, en su nueva pensión. No personas que ya estén pensionadas por ley 97 o pensionadas por ley ISSSTE. No, son las personas que se van a pensionar y que esta pensión va a tramitarse a partir del 1 de julio del 2024, son las que van a recibir el beneficio precisamente de esta reforma, de la reforma de la que ya hemos hablado, y de esta reforma que precisamente determina estas características para que puedan obtener a partir de este julio esa pensión utilizando ya los términos de la reforma, que son que inicien o que iniciaron su cotización a partir del 1 de julio del 97, lo vamos a repetir, y en el IMSS, y a partir del 2007, que están en cuentas individuales del ISSSTE, pero que se van a pensionar, van a solicitar su pensión a partir de este mes de julio. Son las personas que van a tener el derecho a que se les aplique esta nueva reforma, que ya hablamos de ella, pero que vamos a mencionar los principales puntos, que son los que acabamos de comentar: el inicio a partir del 1 de julio del 97 o del 2007 en el ISSSTE, tener 65 años de edad, y van a tener la oportunidad de pensionarse con el último salario cotizado, siempre y cuando no rebase la cantidad de 16,777 pesos. Ese va a ser el límite. Si usted cotizó, su último salario es de 8,000 pesos, usted va a obtener la pensión de 8,000 pesos como pensión máxima. Se va a seguir haciendo el cálculo de su pensión de acuerdo a los factores con los que se ha venido determinando la pensión garantizada, o en este caso para la ley 97, IMSS, se va a determinar esa pensión. Y si es menor que el último salario cotizado, le van a dar como máxima la pensión con ese último salario cotizado. Si su salario rebasa los 16,777 pesos que se determinaron como el monto de cotización promedio que hay de los asegurados en el año 2023 y que se está aplicando para el año 2024, y que así se va a ir actualizando cada año de acuerdo al monto promedio de pensión
que se tenga, ese va a ser el límite para el pago de la pensión máxima. Entonces, si usted tiene un salario o tiene un salario base de cotización de mayor a 16,777, como límite le van a otorgar esa pensión con 16,777 pesos. Nunca le van a otorgar una pensión mayor. Siempre va a ser de acuerdo a su último salario base de cotización o a este límite de pensión, y se van a tomar, como siempre, los recursos de su Afore, porque recordemos que estas dos pensiones, tanto del IMSS como del ISSSTE, se toma con base en los ahorros que usted tenga en su cuenta de la Afore. Entonces se van a tomar esos recursos como siempre, y si hacen falta para darle a usted esta pensión que corresponda a su último salario base de cotización, pues se va a complementar con el Fondo de Pensiones del Bienestar, como ya lo hablamos. Entonces, esa es la situación de quienes van a obtener ya un aumento en la pensión. Personas que tengan 65 años, que sean Ley 97 o que sean de cuentas individuales en el esquema del ISSSTE, son las personas a las cuales ya se les va a aplicar esta reforma, y que significa un aumento, ¿verdad? Porque anteriormente, si se pensionaba una persona de 65 años, pues se pensionaba de acuerdo a los recursos que tuviera ahorrados en su Afore. En este julio del 2024 se va a iniciar precisamente con ese cambio a estas personas, a todos aquellos que tengan más 65 años o más, porque hay una gran confusión y hay personas que se estuvieron esperando para este julio para pensionarse, pero tienen 60, 61, 62, no. Estas personas o todos ustedes que tienen esta edad no van a recibir este beneficio de esta reforma. Deben de contar con 65 años o más y deben de estar en este esquema de cuentas individuales por parte del ISSSTE o de Ley 97, Generación Afore, por parte del IMSS. Solo considerando estos requisitos son lo que van a recibir ustedes o los que van a recibir los beneficios de esta reforma. ¿Qué pasa con las otras personas que dicen, bueno, yo tengo menos de 65, pero también empecé a cotizar a partir de julio del 97 o del 2007 en el ISSSTE? Bueno, van a seguir pensionándose de acuerdo a los lineamientos que se tenían establecidos, como siempre. Solo si tienen 65 años o más y cumplen con estos requisitos, van a recibir este beneficio. Y quiero volver a leerles para que quede muy claro de verdad y no se nos escape alguna palabra que nos denote algo muy importante. Precisamente esto ya lo habíamos visto, pero hay un boletín, el número 6495, por parte de la Cámara de Diputados, que se emitió, pero que aquí está muy claro en algunos párrafos esto que yo les acabo de decir, y quiero comentárselos nuevamente. Dice, en el dictamen se precisa que el Fondo de Pensiones para Bienestar brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que las y los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es en este año de 2024, 16,777 pesos, reciban un complemento a las obligaciones del gobierno federal con relación a la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables. Es decir, como lo comentamos, hay una diferencia entre la pensión que se le calculó de acuerdo a lo establecido y su salario último base de cotización,
bueno, se va a compensar con a través de los recursos de este fondo de pensiones para el bienestar, a ese salario base de cotización último que ustedes tuvieron. Y que no rebase de precisamente este monto del salario promedio, que repetimos, 16,777 pesos. Dice, lo anterior siempre y cuando hayan iniciado la cotización en términos de la ley del Seguro Social a partir del día 1 de julio de 1997, así como para quienes se encuentren bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Dicho complemento estará sujeto a la suficiencia del fondo, así como a las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es algo que ya habíamos comentado y que, bueno, pues a veces no ponemos mucha atención, pero la reforma lo menciona, siempre que haya los suficientes recursos para hacerlo. Entonces hay que estar atento a esto. Eso es con lo que se va a iniciar a aplicar en este julio del 2024. Dice, se precisa que la finalidad de esta reforma es contar en México con un fondo solidario de pensiones que pueda ser complementario para que las y los trabajadores que iniciaron a laborar como derechohabientes del IMSS en 1997, cuando fue aprobada la ley que dio vida a las cuentas individuales, puedan aspirar a tener cuando se jubilen el 100% de su salario base de cotización y evitar el empobrecimiento, ¿no? Es decir, el último salario base de cotización con el que cotizaron es el que se tomará como en este caso, como máximo, siempre y cuando sea menor o igual a la cantidad de 16,777 pesos. Se indicó que se incluye a las y los trabajadores al servicio del Estado que ingresaron a laborar a partir del 2007 y quienes tienen cuentas individuales, que estamos hablando de los trabajadores del ISSSTE. Esto es muy importante para determinar claramente quiénes de ustedes van a tener ese derecho a este beneficio de la reforma, porque es lo que se va a iniciar a aplicar a partir del 1 de julio del 2024, que es mañana. Ahí van a iniciar esas pensiones en donde van a aplicar la reforma. Pero hay dos puntos muy importantes porque hay mucha confusión. No se van a modificar pensiones ya otorgadas, aunque sea ley 97 IMSS, aunque sea ley de Afore de cuentas individuales ISSSTE. Esas pensiones ya fueron otorgadas. Únicamente se va a aplicar a las personas que inicien su trámite de pensión, que no tengan pensión en este momento, que inicien su trámite de pensión en estos dos esquemas a partir del 1 de julio de este año. Las otorgadas ya fueron otorgadas. Si usted ya le fue otorgada una pensión 97 IMSS, una pensión cuentas individuales ISSSTE, ya no se la van a modificar, salvo que haya, ¿verdad?, alguna reforma o alguna modificación a esta reforma. Pero en este momento está establecido que únicamente a las personas que van a iniciar a cotizar en su pensión, van a iniciar su trámite de pensión a partir de julio y que sean o que estén dentro de estos regímenes que acabamos de mencionar, Ley 97 IMSS, cuentas individuales ISSSTE, pero que iniciaron, es uno de los puntos muy importantes, iniciaron su cotización a partir del 1 de julio del 97, no que hayan iniciado antes y que se quieran pensionar por ley 97 porque son generación de transición. No, iniciaron su cotización a partir del 1 de julio del 97 en el IMSS o a partir del 2007 en el ISSSTE.
y estén en cuentas individuales, solo bajo este esquema y tengan 65 años o más. Entonces, todas las personas que ya se pensionaron, no. Ley 73 tampoco. No hay ninguna modificación en esta reforma a Ley 73, a la forma en que han venido pensionándose. Ley 73, no hay ningún punto que afecte para mejorar o no a esta pensión. Ley 73, no la hay. Entonces, a los que ya se pensionaron por Ley 73, tampoco. A los que se van a pensionar por Ley 73, no. Solo a las personas que acabamos de mencionar, a todos ustedes que estén en este entendido, bajo este criterio. Eso es lo que quiero que les quede claro, para que ya no haya esa duda de a quiénes les van a dar ese aumento, que en realidad sí es un aumento en la pensión, Ley 97, IMSS o cuentas individuales ISSSTE, que anteriormente podían tener una pensión menor y que ahora dicen pueden obtenerla con el 100% de su último salario base de cotización, siempre y cuando sea igual o menor a 16,777 pesos y tengan 65 años o más. Espero de verdad que les quede claro, ese es el objetivo, que sea algo concreto y claro para que despejen todas sus dudas y sepan si ustedes sí pueden acceder a este aumento del que se está hablando, y es solamente si van a tramitar su pensión a partir de julio del 97 y cuenten con estos requisitos. Que tengan más de 65 años, perdón que se los repita tanto, pero creo que es necesario. A mí me gustaría que me lo repitieran para que me quede muy claro y muy concreto, y que hayan iniciado a cotizar a partir del 1 de julio del 97, Ley IMSS, o a partir de 2007, Ley ISSSTE. Entonces, esos son los puntos. De verdad que yo espero que les sea de utilidad esta plática para que clarifiquen y determinen cuál es su situación. Si están por pensionarse y cubren con estos requisitos, van a obtener este beneficio de la reforma a partir del 1 de julio del 2024. Quien no cumpla con estos requisitos y ya esté pensionado, no van a obtener ningún incremento en su pensión por parte de esta reforma. Pues de verdad, yo les agradezco muchísimo su atención como siempre. Espero que les quede muy claro. Compartan la información si creen que les va a ser de utilidad a otras personas, por favor. Denle like si les gustó. Suscríbanse, nos ayuda muchísimo. Agradezco muchísimo, como siempre, a todas las personas que se han suscrito y que se siguen suscribiendo. Suscríbanse, nos ayuda mucho, compartan. Muchas gracias por los comentarios que nos hacen, siempre tan bonitos, tan motivadores. No me voy a cansar de darles las gracias porque pues son, de verdad, son muy gratificantes. Siempre, como digo, es un apapacho para el alma. Y se los agradezco muchísimo. Gracias por compartir nuestra información, por recomendarnos. Recibimos muchísimas consultas por recomendación de toda la República Mexicana y saben que de muchos otros lugares recibimos afortunadamente estas consultas, estas solicitud de su planeación de pensión. Con mucho gusto le realizamos su planeación de pensión, que siempre les comento que si están en este proceso de pensión, realicen su planeación de pensión con quien ustedes decidan, a quienes usted le dé confianza, pero háganlo. No es un gasto, es una inversión, es un proceso de vida tan importante, tal vez el más importante por la edad en la que se encuentra este proceso de pensión, ¿no? Que tal vez ya es una edad en la que ya no es tan fácil recibir ingresos. Ser productivos, sí, y lo hemos hablado mucho y lo vamos a seguir hablando, porque podemos ser más productivos que en otros periodos.
y lo vamos a seguir comentando con proyectos de vida, con estos proyectos de iniciar precisamente como emprendedor en esta etapa. Lo vamos a seguir comentando. Entonces, pero es una etapa la más importante. Entonces, hay que invertir para que todo nuestro proceso de pensión pues resulte exitosamente con la máxima pensión posible, que ese es nuestro objetivo y nuestro lema, que cada uno de ustedes obtenga la máxima pensión posible dentro de sus posibilidades, dentro de su situación particular. Entonces, como siempre, yo les recomiendo que hagan su planeación y si gustan que nosotros la hagamos con mucho gusto, ¿verdad? Lo hacemos, ustedes nos contactan, aparecen en la parte inferior del video los datos de contacto, como son el número telefónico de WhatsApp, en el cual pueden pedir información, que es el 55 49 13 53 19, o el correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com. Ahí les pueden dar informes de cómo pueden contactar alguno de nuestros servicios en el momento en que lo contacten, que puede ser una consulta, asesoría, puede ser por vía telefónica, por medio de una videollamada o presencial, como ustedes lo decidan. Estamos con mucho gusto. Yo directamente los voy a atender. Vamos a platicar sobre su situación y vamos a determinar cuál es su mejor estrategia para su pensión. Pues muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Buenas tardes.